Bueno, buenas tardes. Gracias Marcelo y gracias licenciado Peralta por la invitación. Creo que más interesante que todo lo que pueda decir sería el intercambio que estamos generando, así que sí, le agradezco a Montoro por abrirse y por brindarnos el espacio que no es tan común. Obviamente voy a hablar de rehabilitación, voy a intentar continuar un poco lo que decía el doctor Buxeda, Javi, y cuando nosotros hablamos de rehabilitación y un poco lo que se venía hablando es tratar de entender qué es la rehabilitación, o por lo menos tratar de entender cómo lo vemos nosotros a la rehabilitación dentro de nuestro equipo de trabajo. Y nosotros planteamos la rehabilitación como devolver una capacidad, podríamos decir devolver una función, potenciar una capacidad o inclusive crear una capacidad. Y esto es algo que puede relacionarse con un poco lo que veníamos charlando, en el cual cuando mando el kinesiólogo, que por ahí la visión traumatológica es más proteger la estructura y en nuestro caso es más favorecer la función. Creo que eso viene con algunos sesgos en cuanto a lo quirúrgico, de proteger sus cirugías, y por ahí en los entes clínicos como pueden ser tendinopatías o dolores lumbares, nosotros por ahí tenemos algunos sesgos y nos apuramos a mover a nuestros pacientes. Básicamente podemos ir de lo más simple a lo más complejo, ir de actividades de baja carga, de baja velocidad, para poder progresar hacia actividades de alta carga y alta velocidad. Y si podríamos pensar o ver un poco cómo serían las diferentes fases de rehabilitación, ir desde una parte en la cual vamos con la protección o la parte de proteger la estructura que estamos rehabilitando, hacia, en nuestro caso, la vuelta al deporte. Y un poco lo que se venía hablando es, nosotros vamos a hacer una evaluación kinésica que todos sabemos en cuanto a la movilidad, en cuanto a la capacidad de generar fuerza, pero tenemos que tener en cuenta que a medida que vamos rehabilitando y a medida que va pasando el tiempo, tenemos que ir sintonizando un poco entre los tiempos biológicos, si hablamos de rehabilitación del ligamento cruzado anterior, teniendo en cuenta qué cualidades físicas o qué capacidades físicas queremos entrenar y qué tipo de estímulos vamos a dar, porque lo que hablábamos al principio, creo que mucho de nuestros problemas en cuanto a la rehabilitación es que no somos tan específicos como creemos. Creo que le falta un poco más de ciencia a nuestra práctica y creo que tenemos que ser críticos para poder mejorar. Muy bien, si hablamos del ligamento cruzado anterior, tener en cuenta que, Javi lo ha dicho, es muy alto el porcentaje de lesiones sin contacto, y las lesiones con contacto tienen un porcentaje un poco menor, y las lesiones con contacto indirecto tienen un porcentaje similar a las lesiones sin contacto. Aquí lo que se muestra es las lesiones en relación a los distintos puestos en los cuales los arqueros y los mediocampistas, relacionados al fútbol, en un estudio retrospectivo de 10 años en la Serie A en el calcio, muestra que son los que más se lesionan. Muestran que los mediocampistas son los que tienen una tasa de relesión más alta, y el porcentaje es muy similar entre los arqueros y los mediocampistas en romperse el lado contralateral, o sea, una segunda lesión, pero del otro lado. Y uno de los tantos ejemplos que vamos a mencionar, en el cual sabemos que las lesiones deportivas ocurren en un número mayoritario en los partidos y no tanto en los entrenamientos. Teniendo en cuenta que entrenan mucho más de lo que juegan, pero sí sabemos que se lesionan más en los partidos, porque obviamente tenemos un rival, y por eso ahí ya tenemos una pista de cómo nuestros entrenamientos tienen que tener un efecto protectivo para esta exposición en cuanto a los partidos. Esto es lo que decíamos en cuanto a que son muy comunes las lesiones sin contacto. Generalmente están relacionadas con saltos, cambios de dirección, y también aquí como se ve la lesión de Blondel, nuestros test o nuestras evaluaciones o nuestro entorno en el cual nosotros tratamos de definir factores predictores biomecánicos no se relacionan o no tienen una relación directa a lo que realmente pasa durante un partido o en el campo de juego. Entonces no puede ser lineal esa relación, porque lo que pasa dentro de un campo de juego es extremadamente o muchas veces más dinámico y cambiante o complejo, como decía el licenciado Chaín hace rato. Bien, y hablando un poco de todo esto que veníamos hablando, nosotros insistimos
que muchas cosas que nosotros hacemos en kinesiología que no tienen el sustento o no tienen el efecto que nosotros creemos sobre determinadas intervenciones, y vamos a tratar de ir limpiando o viendo cuáles van a ser las mejores estrategias, en qué momento, para poder ayudar a la rehabilitación de nuestros pacientes. Recién Javi decía que en postquirúrgico de ligamento cruzado anterior, él decía que un 15, un 20 dependía de la cirugía. Javi, 20, 15, 30. Bueno, y decía que en gran porcentaje dependía de la rehabilitación. Y ahí la primera pregunta que se nos viene, como veo que somos muchos kines, es si realmente estamos preparados para poder rehabilitar a estos deportistas, sabiendo que si hablamos de lesiones de ligamento cruzado anterior, lo tenemos que relacionar en un gran número al deporte. Bien, entonces, dentro de todas estas posibles estrategias, Javi decía que él a todos sus pacientes le daba férula y muleto durante 15 días, le decía que los mandaba a los 15 días a kinesiología. Previo habíamos dicho que era mejor empezar rehabilitación anteriormente, pero él ha mencionado algo que también nos puede ayudar a pensar si es momento de cambiar un poco esa idea de qué es la kinesiología y qué es la rehabilitación, en el cual él decía que les indicaba movilidad de tobillo, flexo-extensión, isometría de cuádriceps, y recién nos mandaba a los 15 días de kinesiología. Con ese estímulo que a él le parece algo como, o esa información que le da al paciente que le parecía como algo demasiado simple, está siendo prácticamente, está siendo muy efectivo para evitar esa artrofibrosis que hablábamos, y muchos pacientes que no pueden acceder a kinesiología pueden verse favorecidos con indicaciones médicas o del especialista inmediatas, siempre y cuando sigan un plan. Y eso también nos obliga a pensar si es necesario seguir pensando en una kinesiología en la que tengan que asistir todos los días, en la cual tengan que hacer hoy 19 sesiones, si los cambios son tan rápidos o si solamente estamos pensando en número de sesiones en base a otras variables. Bien, y no solamente saber que muchas de nuestras intervenciones no tienen alta calidad de evidencia en cuanto a su efectividad, y que los efectos que nosotros muchas veces los relacionamos directamente con un beneficio, ese beneficio no es tan grande a veces. Sí sabemos que la electroestimulación, en efecto temprano que decía hace rato, me pongo el electroestimulador, siempre y cuando esté bien dosificado, puede ser beneficioso para el paciente. En rehabilitación de ligamento cruzado, saber cuándo elijo cadena cinética abierta, cuándo elijo cadena cinética cerrada, perdón. Pero independientemente de la estrategia que elija, saber si el riesgo es menor que el beneficio, o saber si esa relación riesgo-beneficio realmente está a favor de lo que quiero proponer con mi estrategia. Y ahora voy a hablar un poco de eso. Lesiones de ligamento cruzado anterior, y creo que las lesiones musculares discotibiales en el ámbito deportivo son dos lesiones que todo el mundo se junta a estudiar, a tratar de disminuir la incidencia, a tratar de mejorar las rehabilitaciones, y siguen pasando. Y a mí me hace mucho ruido, o mejor dicho, a todo el mundo le hace mucho ruido que la mayoría de las lesiones sean sin contacto. Entonces nosotros podemos trabajar y podemos empezar a proponer planes de entrenamiento y rehabilitación que nos ayuden a mejorar esto. Hoy el doctor Batista posteó que creo que van 37 o 34 lesiones de ligamento cruzado anterior a lo que va al campeonato. Y tenemos que entender que en el ámbito deportivo muchas veces los tiempos apremian y se vuelve antes, no se cumplen todos los pasos, pero nosotros tenemos que tener bien en claro que la relesión pasa, que nosotros tenemos que disminuir la posibilidad de que pase, que el retorno deportivo sí o sí tiene que ser posterior o cercano a los 9 meses, no existe más los 6 meses, y que disminuye hasta un 28% por cada mes adicional posterior a los 6 meses. Entonces, más rápido y en menor tiempo no siempre es mejor. Pasar de una etapa a la otra depende básicamente de la capacidad funcional que pueda cumplir mi paciente, y relacionado con ese tiempo biológico de ligamentización o de maduración o de remodelación que hablaba el doctor Buxer. Y tenemos casos como el Piti Martínez o un jugador uruguayo, Calfani, que tienen 3 rupturas
y cómo nosotros los mantenemos motivados esos deportistas para que puedan volver al nivel previo. Algunos valores teóricos que deberíamos ir cumpliendo solamente teniendo en cuenta la relación del tiempo. Javi habló algo del prequirúrgico, que hoy por hoy se utiliza cada vez más y que nosotros tenemos cada vez más en el consultorio, y creo que es una buena herramienta porque nos ayuda a ganar masa muscular. Primero nos ayuda a que llegue con el ROM completo, que llegue sin inflamación, sin hinchazón, que gane masa muscular, cosa que esa pérdida posterior a la cirugía sea menor, y sobre todo el paciente empieza a entender qué es lo que va a hacer durante su rehabilitación. Tenemos la limitante de las sesiones de acuerdo a la obra social, pero creo que se debe fomentar. Y algo que, bueno, obviamente nosotros nos dedicamos al deporte, es este puente que se habla siempre de pasar de rehabilitación a performance. Y nosotros, independientemente de sea deportista o no, creemos que queremos potenciar el rendimiento de nuestro paciente. Si es deportista, yo quiero que vuelva a su nivel anterior. Si es deportista amateur, quiero que vuelva a su nivel anterior los sábados y que tenga una vida posterior a la cirugía normal. Y si es un paciente, sacando que sea una lesión de ligamento cruzado, que pueda tener su actividad en la vida diaria sin ninguna limitación o complicación. Protocolo de Aspetar, que es, creo que el consenso más conocido. Hablar con nuestros pacientes que va a ser una rehabilitación larga, que vamos a estar 9 meses, cómo lo vamos a dosificar en cuanto al número de sesiones, al número de asistencia. Esto, un poco lo que hablábamos recién, que los pacientes progresan y mejoran por más que hagan una rehabilitación no supervisada 1 a 1, por ahí con las indicaciones, o con supervisación, o con la entrevista, incluso hasta virtuales a pacientes que no podamos ver directamente. Los pacientes mejoran siempre y cuando se tenga en cuenta qué es lo que tenemos que proteger durante esa etapa de ligamentización. Bien, esto creo que es bastante obvio, pero bueno, después vemos movilizadores pasivos, como se veía hace poco con Neymar, no sé si lo han visto, o incluso con Zuckerberg, el creador de Facebook, que movía automáticamente la rodilla. No tiene evidencia o no tiene un efecto beneficioso superior. Todo lo que se ve en verde sí. Esta es la parte de iniciación del ejercicio. Isometría, como decía recién, después vamos a hablar un poco más. ¿Cuándo vuelve a manejar? ¿Cuándo vuelve a correr? ¿Cuándo vuelve al deporte? ¿Y qué tipo de deporte? Porque creo que uno de nuestros máximos errores muchas veces es tratar de generalizar. Tiene tal lesión, tiene que hacer tal ejercicio, y las demandas pueden ser totalmente distintas. Hoy por hoy en consultorio nosotros tenemos posquirúrgico de ligamento cruzado, generalmente futbolistas, varones y mujeres, bastante común, bastante parecido, pero tenemos hoy una paciente que hace deporte de contacto y que obviamente la solicitud en rotación para patear a su oponente es muy diferente a la de un futbolista. Entonces es un caso que llama la atención y es una de estas salvajes que hay que frenarla. Bien, no es lo mismo si es la pierna derecha y la pierna izquierda para que vuelva a manejar, no es lo mismo si es caja automática o no caja automática. ¿Cuáles son los rangos? ¿Cuáles son las simetrías que deben tener? Y esto también lo debemos empezar a entender desde nuestro punto de vista. José, el licenciado Cheín, ha hablado de incorporar tecnología, lo cual a veces es fácil, a veces es difícil, pero nosotros tenemos que poder lograr objetivizar datos para medir progreso, para ver si lo que nosotros estamos proponiendo o nuestra intervención está generando los efectos que realmente nosotros queremos o tenemos la idea que está produciendo. Y más hoy por hoy, ¿cómo elijo mis ejercicios? Si yo sé que kinesiología es rehabilitar y hablo de movimiento, tener en cuenta que hay muchos ejercicios, no solamente en lo publicado, que siempre la evidencia se puede sugestionar porque son entornos controlados, a los que se usan en la práctica, a los que realmente tienen un beneficio o un efecto positivo. Aquí tenemos un ejemplo, es
Otra de las cosas que a nosotros nos llama la atención dentro de la rehabilitación es, nosotros hablamos mucho de ejercicio, hablamos mucho de fortalecer, hablamos mucho de tiene que ganar masa muscular, pero sinceramente me gustaría saber cuántos de nosotros hemos sido formados para poder tener toda esta información, cómo vamos a periodizar un ejercicio, cómo vamos a progresar en esa sobrecarga, cómo vamos a dar un estímulo, cuántas veces a la semana. Y creo que esto, nosotros estamos mejorando en esto, pero creo que en un principio no era tan así. Incluso hasta la evidencia de cómo se programan los ejercicios. Este es un estudio sobre dolor patelofemoral. Hablan de que generalmente las repeticiones son siempre las mismas, el famoso 3 de 10, 4 de 12, que se trabaja muchas veces hasta el fallo muscular hasta que no lo puede hacer más, o teniendo en cuenta solamente el control motor. Y uno de los problemas mayores es la adhesión de los pacientes a nuestros tratamientos. Si yo tengo un paciente que necesito que vuelva a jugar al fútbol profesionalmente durante 9 meses, mi mayor desafío va a ser que este paciente venga durante 9 meses de rehabilitación. Y puede ser en cualquier otro ámbito, y generalmente pasa que los pacientes abandonan los tratamientos. Creo que en eso también debemos mejorar. Bien, y este es un claro ejemplo. Javi hablaba de la etapa de ligamentización, y esto siempre se discute de cuándo comienza a trabajar en cadena cinética abierta, cuándo comienza cuádriceps. El paciente se ve el cuádriceps demasiado flaco, demasiado caído, y dice, bueno, quiero empezar a fortalecer. Y aquí hay 2 estudios que comparan ejercicio en cadena cinética abierta con carga distal, o sea, la cuadrícera conocida, y mide si modifica o no la laxitud del neoligamento. Y se habla que entre los 90 y los 45 grados no estaríamos poniendo en riesgo ese neoligamento, pero las ganancias de fuerza del cuádriceps son muy pocas, y el tiempo transcurrido es muy poco. Entonces este es un claro ejemplo de si realmente vale la pena correr el riesgo de empezar a trabajar en cadena cinética abierta con carga distal antes de las 4 semanas o en las 4 semanas, o si me conviene esperar esos 3 meses famosos para poder empezar a cargar. Y las ganancias son muy pocas, o la diferencia no es significativa como para poder correr este riesgo. Por ahí puedo utilizar isometría en distintos ángulos y estoy generando un estímulo parecido. Y aquí tenemos otra pregunta que creo que es importante, y que ahora lo hablamos del ligamento cruzado, pero sería en general: ¿cuándo es el alta médica y cuándo es el alta kinésica? A nosotros nos pasa que a veces 2 meses de kinesiología y después anda al gimnasio. Creo que un poco viene por esto, de que sigue estando la idea de que kinesiología es solamente el masaje, el aparato y movilización, y cuando hablamos de rehabilitación deportiva o de pacientes deportistas, creo que es un poco más. Creo que debemos mejorarlo, pero creo que también debemos charlarlo con los médicos tratantes. A pesar de todo eso que intentamos mejorar y que sigue todo el entorno tratando de ser un poco mejor, el criterio por elección para la vuelta al deporte después de una lesión del ligamento cruzado anterior sigue siendo el tiempo. Esto que decía, no recuerdo quién, creo que Seba, hace 10 sesiones y después de 9 meses dice, listo, yo puedo jugar. No, te tendrías que preparar. Tareas cumplidas, criterio médico, si testeamos, porque más allá de que tengamos la tecnología, más allá de que tengamos los datos, es saber si esos datos realmente los podemos volcar a nuestra práctica y cómo lo obtenemos y si son fiables o no, que eso también podremos charlar un poquito más adelante. ¿Cuándo van a volver a jugar? Más allá de los 9 meses, es cuando no tenga dolor, cuando tenga posibilidad de generar fuerza, posibilidad de dar dentro del CMJ, que es el salto contra movimiento, o el drop jump, la caída, cuando haya 90% de simetría en la fuerza de reacción con el suelo, cuando pueda correr a alta velocidad, cuando haya simetría en el salto, tanto en la fase de propulsión como en la fase de aterrizaje. Y todos esos datos los puedo tener y los puedo objetivizar para saber si mi paciente está apto o no para volver al campo de juego. Y esto, antes de terminar la primera, es
somos mucho más que simples técnicos que reproducimos ejercicios o terapias ante determinadas patologías, pero también tenemos que entender y tener un poco de humildad para saber que necesitamos intercambiar información entre nosotros, que hay veces que las cosas van bien, hay veces que las cosas no van tan bien, y tener esa humildad para poder ayudar y brindar lo mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias.